que todos ustedes sepan que se está grabando, ¿no? Me gustaría saber de las personas que se encuentran conectadas si tienen alguna pregunta puntual respecto al segundo informe que van a entregar como fecha límite el día de mañana. Aprovechar este espacio para poder abordarlo y si nos queda tiempo al final, desarrollar el tema que se tenía preparado para el día de hoy. Y si hay personas que la semana pasada me pidieron asesoría y que no se pudo realizar, les ofrezco de antemano una disculpa, pero no estuve muy bien de salud la semana pasada. Y bueno, por eso este espacio de poder abarcar como en la medida de lo posible dudas puntuales respecto al informe. Entonces, les escucho en ese sentido. Gerald, no se te escucha. En caso de que estés hablando, no se te escucha nada. En lo que Gerald puede como a lo mejor comunicarse con alguien o escribirlo aquí en el chat, o si Gerald puedes comunicarte con alguien más para que sea interlocutor o desenchufar y volver a enchufar tu micrófono en caso de que lo tengas en una extensión. ¿Alguien más aparte de Gerald en lo que resuelve el tema? Profe, una duda. Dijo que la entrega va a ser mañana. A ver, déjame confirmar porque estoy rúbrica del informe. 22 de julio. Sí. ¿Qué fecha les había dado? Estoy súper perdido, disculpen por eso. ¿No era, o era hoy? No. No me acuerdo la verdad, profe, pero estaba viendo como el calendario de evaluaciones que teníamos y por lo menos para mañana solo teníamos una entrega, pero de psicología. Y según lo que decía, había una entrega decía, entrega de investigación, que era la última entrega para el 28, pero no sé si es eso. Voy a confirmar, les den un segundo. Tienes razón. Es, a ver, entrega secciones 28, 29. Sí, tienes razón. Ya, gracias, profe. Sí, 28. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, para ir con el tema que vamos a exponer. Bien, vamos a ir entonces al tema que nos toca, que es análisis de datos. Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy
es hacer un barrido general respecto a cómo analizar los datos o sobre todo ir abordando lo que es la estadística descriptiva. Entiendo que ustedes ya tienen referentes respecto a este tema de la estadística descriptiva, sin embargo vamos a hacer como un paneo general para poder ir refrescando algunos conceptos, algunas estrategias, para que también conozcan otros tipos de análisis que se pueden realizar. Entonces les voy a compartir la presentación para poderla desarrollar. Ay. Bien, ¿pueden ver el PPT? Sí, profe. Sí, profe. Ya, buenísimo. Bien, vamos entonces con análisis de datos, ¿no? Como yo les decía, que es una revisión general de lo que posiblemente ustedes ya han estado viendo en otras asignaturas de estadística, sobre todo, y vamos a avanzar. Cuando estamos hablando de análisis, estamos hablando, por supuesto, del procesamiento de datos. Estamos ya pasando a otra etapa de que no solamente viene la recolección de datos, sino que también está relacionada con qué hacemos con estos datos. Los datos, es importante mencionar que la recabación de la información en investigación cuantitativa nos marcan algunas tendencias o algunos comportamientos, pero la carnita, la interpretación de estos datos va a depender, por supuesto, del marco teórico y de toda la revisión bibliográfica que se haya hecho con anterioridad, ¿ok? Entonces tenemos que el procedimiento se sigue. ¿Qué procedimientos se siguen para el análisis de datos? Existen varios tipos de procedimientos. Está el codificado, el digitado y el guardado bajo dos tipos de análisis, que son los descriptivos y los inferenciales, ¿no? Bien, aquí hay algo peculiar que hay que ir trabajando y me voy a ir a la pizarra para poder explicarles esto, ¿no? Denme un segundo. Bien. Tenemos 3 puntos que es... Ahora voy a regresar a la pantalla. Codificado, digitado y guardados. Bien. Aquí voy a dejar de presentar y me voy a ir a la pizarra, ¿no? Estamos hablando de 3 elementos que son fundamentales para poder hacer análisis de los datos, que tiene que ver con el codificado de la información, la digitación y guardar, por supuesto. Esto de guardar no es algo trivial. Guardar es fundamental. Posiblemente ya les ha pasado con anterioridad de que hacen todo un trabajo y queda súper bacán y se les olvidó guardar, y cosas que a veces pasan es que se te borra la información o tecleas mal algo, etcétera, y pierdes mucho. Entonces, esto es fundamental para entenderlo. Sin embargo, cuando estamos hablando de codificado en el análisis de la información, tiene que ver con el cúmulo de información que estamos manejando y el tipo de respuestas que se nos pueden estar presentando en el manejo de la información. Es decir, pensemos que cuando vamos a recabar información, aquí hay un paso anterior que es la recabar información. Por medio de encuestas o entrevistas, etcétera, ¿no? Y es posible que tengamos un cúmulo muy grande de información que necesitamos codificar. ¿A qué me refiero con codificar? Pensemos que hicimos, no sé, unas 150 encuestas, pensando en algo. Hicimos 150 encuestas que en la pregunta número 1
pensando en violencias, ¿no? Pensando en violencias, si tenemos una encuesta o una entrevista, lo que sea, y entrevistamos a 150 personas en nuestra recolección de información, ¿cómo le hacemos para analizar esta información? Bien, nos vamos pregunta por pregunta pensando que la primera es ¿qué tipo de violencias se te han presentado o qué tipo de violencias consideran que se han ejercido sobre ti? Y puede haber 150 respuestas que en algunas son las mismas y otras no. A eso se refiere con codificar, pensando que en esta primera respuesta o en esta primera pregunta tenemos 150 que algunas se repiten y otras no, y hay que codificarlas para poder analizarlas, pensando que una de las respuestas fue violencia sexual. Otra de las respuestas fue violencia psicológica. Violencia laboral, qué sé yo. Bien, ahora, cuando hacemos análisis de información, no únicamente se cuentan el número de veces que aparecen. Por ejemplo, no sé, aquí 25, 100 y 25, ¿no? Sino que para poder identificar las respuestas y la frecuencia de estas respuestas, regularmente se les asigna un código a todas las respuestas que se nos fueran dando. Pensemos entonces que violencia sexual, para poder analizar, les vamos a otorgar un número. Nosotros les podemos otorgar el número que consideremos. Entonces, tenemos violencia sexual, le vamos a codificar el número 1. Violencia psicológica, el número 2. Violencia laboral, el número 3. Y a partir de esta codificación, vamos a identificar el número de repeticiones que tiene esta codificación. A eso se refiere con codificar, es decir, ver el cúmulo de respuestas que tenemos y una vez que leamos las respuestas, vamos a ir identificando las frecuencias. Cuando me refiero a frecuencias es el número de repeticiones, ¿no?, que tiene una respuesta y se le otorga un código. Estas codificaciones se utilizan sobre todo cuando manejamos bases de datos muy amplias. Es necesario codificar. Puede ser común que ustedes puedan encontrar en varias investigaciones bases de datos codificadas y de repente vemos solo números y decimos ¿de qué se trata todo esto? Y tiene que ver justamente con este proceso de codificación, ¿no?, que es fundamental entenderlo en ese sentido. Es decir, para hacer análisis de información tenemos la codificación, en donde se le asigna un código, puede ser un número, pero puede ser una letra igual, ustedes designan el número. Tiene que haber un código que está referido o está relacionado con el número de frecuencias que se repite ese mismo código, ya que en muchas ocasiones, cuando tenemos una base de datos amplia, no podemos poner el concepto completo, no podemos poner violencia sexual, muchas veces porque se nos hace una base de datos que no se puede leer. Es muy difícil leer bases de datos con muchas palabras. Lo que se hace regularmente es que a ese concepto o a esa respuesta que ha sido repetida varias veces, se le asigna un código y ese código va a representar nuestro concepto, que en este caso es un ejemplo de violencia sexual. Y después vamos a la medición del número de frecuencias que ese código al cual nosotros le asignamos se repite en la muestra que nosotros decidimos abordar para nuestra investigación. Por eso es importante este paso de codificar. La codificación, ¿no?, en muchas ocasiones la asignamos nosotros, a menos que nuestros asesores de investigación o de tesis nos sugieran algún tipo de codificación, pero esto regularmente es así, ¿no? Es decir, las codificaciones las ponemos nosotros y están referidas a las respuestas que nos van a permitir después medir el número de frecuencias o la frecuencia de ciertas respuestas.
es importante considerar que se codifican todas las respuestas a, en este caso hipotético, de instrumento de recolección de información, que puede ser una encuesta, ¿no? Todas las respuestas que aparecen en nuestra encuesta son codificadas para poder ser medidas después, y esto nos puede facilitar muchísimo la información más adelante. Otro, por supuesto, que es digitar, o sea, digitar toda la información, y es una recomendación que se les hace constantemente, que es de guardar la información. Es importante que puedan tener respaldos de información, y bueno, actualmente hay muchas nubes en las cuales se puede guardar información. Es fundamental guardar esta información, ¿no? ¿Queda claro esta idea de codificación que yo les he explicado? ¿O tienen alguna duda? ¿Profe? Sí. Pero más allá de asignarle un número, ¿dónde se va a ver igual representado? Por ejemplo, si quiero mostrar los resultados a través de una tabulación o algo así. Ah, sí. ya. Sí, es decir, nosotros regularmente sucede esto. Es muy común esto. Tenemos nuestra base de datos. Y vamos a pensar que todas estas respuestas, esta va a ser nuestra pregunta 1, tipos de violencia. No sé si se ve, sí. Tipos de violencia. Y aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tener, por ejemplo, 6 respuestas, pero que esto puede ser de las 150, ¿no? Y tenemos que, dentro de las respuestas que hemos estado digitando, encontramos que violencia sexual la vamos a poner en violencia sexual puede ser BS, ¿no? Violencia psicológica, violencia laboral, violencia simbólica, etcétera, ¿no? Y en esta base de datos, únicamente de la pregunta 1, vamos a ir identificando quiénes de estas encuestas fueron respondiendo a cada uno de los tipos de violencia. Es decir, vamos a vaciar toda esta información por medio de códigos, ¿no?, en nuestra base de datos, ¿no? Y esto lo pueden buscar incluso las bases de datos de cualquier tipo de investigación, y van a ver que son códigos que son importantes para el análisis, que es distinto que si ponemos toda la frase de violencia sexual, violencia psicológica, ¿no? Regularmente se hacen códigos en bases de datos, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes me parece que están viendo en estadística, no? Deberían estar viendo bases de datos, ¿no? El año pasado lo vimos, pero sí. Bien. Me voy a regresar. No, esto no es. Un segundo. Bien. Existen varios tipos de análisis, descriptivo e inferencial, ¿no? Y bueno, regularmente se usa el SPSS, que entiendo que también lo han estado trabajando. Hay dos formas de hacer análisis estadístico, que es estadística inferencial, que no lo vamos a abordar, y estadística descriptiva, que tiene que ver con los elementos de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de variabilidad, rango, desviación estándar, varianza, distribución de frecuencias y gráficas. Vamos a hacer una pasada de elementos de tendencia central, distribución de frecuencias y gráficas. Bueno, la estadística descriptiva, por supuesto que es lo que vamos a estar haciendo. Lo que hace es algo que yo les he estado comentando constantemente, que es relacionar variables, describir cuáles son las relaciones entre una serie de variables, entre dos o más variables, ¿no?, que nos pueden dar un panorama de la situación que queremos estudiar. Es decir, analiza una serie de datos para poder extraer algunas conclusiones sobre el comportamiento de las variables que hemos elegido.
Existen, por supuesto, variables cualitativas y cuantitativas, aunque en esta ocasión solamente hemos estado viendo variables cuantitativas, que tienen que ver con valores numéricos. Este, por supuesto, es un repaso de algo que ya habíamos abordado, que dentro de la estadística descriptiva está la unidad de medida, la muestra y la población. La población son elementos mucho más grandes, la muestra es un segmento de esta población y el individuo es la unidad de la cual está conformada la muestra que vamos a estar trabajando. Hay varios ejemplos de estos de estadística descriptiva que tienen que ver con promedios, saber también temperaturas, etcétera. Es decir, como lo que hacemos con la estadística descriptiva es describir comportamientos, relaciones, ¿no?, entre dos o más variables que nos puedan describir un escenario mucho más amplio. ¿Qué se puede describir? Bien, cuando estamos hablando de frecuencias, que es un concepto que para ustedes ya es un poco más habitual, ¿no? Tiene que ver justamente con el número de repeticiones que tiene cierto tipo de variable. Es decir, es la representación estructurada en forma de tabla de toda la información que se ha recogido sobre las variables que se estudian, ¿no? Y aquí les muestro un ejemplo. Tenemos la tabla de notas de matemáticas, ¿no?, de los alumnos de varios grados, y un poco es esto de vamos a ir graficando cuáles son las notas y las frecuencias. Las frecuencias son el número de repeticiones que tiene una variable, ¿no?, en una muestra que hemos elegido, ¿no? Es básicamente esto, como la distribución de frecuencias nos habla justamente de una expresión que nos va a permitir identificar el número de repeticiones de un evento dentro de una muestra que puede ser representativa de un universo mucho más amplio. Las medidas de la frecuencia pueden ser absolutas, relativas y de porcentajes. Y ahí son varios tipos de representaciones de las frecuencias, dependiendo también de cómo queremos informar, hacia qué público va dirigida la información que estamos construyendo en nuestra investigación, ¿no? Cuando estamos hablando de medidas de frecuencia absoluta, corresponde a cuántas veces ocurre cada categoría. Y es así tal cual. Cuando estamos hablando de frecuencia absoluta, estamos hablando del número tal cual de repeticiones que tiene una variable dentro de un evento, ¿no? Es decir, aquí variables de raza, que puede ser caucásico, ¿no?, y está el número de frecuencia absoluta. Esta es una tabla de frecuencias. Lo que ustedes están viendo es una tabla de frecuencias, ¿ok?, en donde se van asignando el número de repeticiones que encontramos de ciertos eventos. Cuando estamos hablando de frecuencias relativas, básicamente es el número de repeticiones sobre el número total de la muestra. Es decir, en este caso de ejemplo, se está dividiendo entre 100, porque 100 es el número total de la muestra. Este es un tipo de frecuencia relativa, es decir, que corresponde al cociente sobre la frecuencia absoluta de aparición de la categoría de individuo por el número total de la muestra, ¿no? Es decir, aquí es importante saber el número de sujetos pertenecientes a una categoría o a una variable dividido entre el número total de unidades que conforman nuestra muestra. Esta división nos va a permitir conocer la frecuencia relativa, es decir, del total, ¿no?, cuántas veces se repite dentro del total de esta muestra. Y, por supuesto, las medidas de frecuencia en términos de porcentaje, en donde se multiplica por 100, básicamente, para ir sacando los porcentajes que conforman nuestra muestra y nuestro estudio. Existen, por lo tanto, 3 tipos de representaciones dentro de la estadística descriptiva, que son la frecuencia absoluta, que es el número que encontramos dentro de nuestra investigación; la frecuencia relativa, que es la relación del número de nuestra variable en relación al número total de la muestra; y también tenemos los porcentajes, es decir, una forma de expresar en términos de porcientos, ¿no?, el número de repeticiones o lo que puede abarcar esta variable dentro de nuestra muestra en un contexto mucho más global. Estas representaciones también van a depender del tipo de variable que estamos utilizando, ya que en muchas ocasiones es mucho más fácil leer
una variable en términos porcentuales que en términos de frecuencia relativa, por ejemplo. Voy a citarles un ejemplo, es decir, en el caso de acoso callejero, que por cierto, el día de ayer salió la primera encuesta nacional en Chile. No existe ninguna encuesta parecida, es la primera y está súper bien hecha y tiene información muy relevante. El día de ayer se salió al público la encuesta nacional de acoso callejero, ¿no? Es importante que vean esa encuesta, es súper interesante y mete conceptos que hemos estado utilizando y nos da sobre todo un panorama general de cómo está el acoso callejero en Chile, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay algunas representaciones de las frecuencias que hemos estado encontrando. Por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando de porcentajes, es fácil de alguna manera leer que decir, del 100% de las mujeres encuestadas, el 48% ha evidenciado que ha sufrido algún tipo de acoso en la calle. Por eso yo les decía que depende mucho cómo queremos nosotros y nosotras mostrar el dato que estamos investigando, ya que algunas variables son mucho más fáciles de representar en porcentajes para poder tener una idea global, ¿no? Pero también dependiendo del que queremos generar. En el caso de la frecuencia relativa, por ejemplo, que es distinta, la representación, pero puede significar lo mismo, podríamos decir, por ejemplo, que del 100% del acoso callejero que tiene índole sexual, de ese 100%, el 30% lo sufren las mujeres afrodescendientes. Y ahí ya tenemos una frecuencia relativa, es decir, una variable que puede ser vista dentro de la misma variable o dentro de una expresión mucho más amplia y general. ¿Qué se puede describir? Bueno, se pueden describir promedios en términos de las medidas de tendencia central, medianas y modas, que son importantes para ir identificando los comportamientos que tienen ciertos tipos de variables o la relación de las variables. El promedio, bueno, es el valor medio ponderado de la serie de datos. La mediana es el valor de la serie de datos que se sitúa justamente en el centro de la muestra. El 50% de valores son inferiores y el otro 50% son superiores, el que está justo en el centro. Y la moda es el valor que más se repite dentro de nuestra muestra. Tenemos, por ejemplo, en estas medidas de tendencia central, aquí les pongo un ejemplo, que son las postulaciones de 8 pacientes, ¿no? Y aquí lo que tenemos, las pulsaciones de 8 pacientes. Y aquí tenemos ejemplos de cómo sacar el promedio de la media, el promedio o la media, que es sensible a los valores extremos. Es decir, aquí se hace una suma de todas las X, es decir, de todas las variables entre el número de variables totales, ¿no? La moda, lo que tenemos acá es el término que más se repite dentro de nuestra muestra, que en este caso es 70, como lo tenemos aquí, y la mediana es el dato que se encuentra justo en el centro cuando ordenamos de mayor o menor, o de mayor a menor, o de menor a mayor, dependiendo, ¿no? Pero es el dato que se encuentra justo en el centro de la información que hemos recabado. Son conceptos estos muy básicos, ¿no? Presentación de gráfica de datos. Tenemos varios tipos de gráficas. Aquí les muestro un ejemplo de las tribus urbanas, entre los góticos, los emos, los pelolais, flightes, pokémones, ¿no? Que es algo que se ha estado, lo puse como un ejemplo lúdico en realidad, ¿no? Es más conocido como gráficos de pastel. Se utiliza en la presentación de porcentajes y proporciones y otorgan una idea analógica de la relación entre un todo y sus partes, ¿no? Está la presentación gráfica de datos, ¿no? También, que es algo que ustedes están ya mucho más familiarizados, que muestra una serie como un conjunto de puntos conectados mediante una sola línea. Los gráficos de líneas se usan para representar grandes cantidades de datos que tienen lugar durante un periodo continuado de tiempo, ¿no? Y aquí lo podemos ver también en términos de temporalidades. En el caso, por ejemplo, de lo que habíamos mencionado del acoso,
también dentro de esta encuesta que se presentó el día de ayer, menciona también que en muchas ocasiones el acoso se da dentro de las unidades familiares, dentro de nuestras casas, y que es atemporal, ¿no? Es decir, que siempre se ha presentado en el transcurso del tiempo y que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Están otro tipo de gráficas, que son los gráficos de dispersión, que muestran una serie como un conjunto de puntos, y cada punto es la coordenada entre dos variables, ¿no? Suelen usarse para observar comportamientos agregados, hipotetizar funciones matemáticas conocidas como entre dos variables y grados de azar, ¿no? Es decir, aquí lo que se intenta visualizar dentro de este gráfico de dispersión es qué tanto se distribuyen los datos dentro de unas coordenadas específicas que hemos establecido con anterioridad. Es decir, qué tanto se concentran los datos dentro de un punto o qué tanto se dispersan en este conjunto, en estas coordenadas que hemos definido. Que las coordenadas pueden ser el tiempo, puede ser nivel escolar, etcétera. Pero aquí lo interesante es ver qué tanto se unen o se dispersan estos datos. Podemos ver, por ejemplo, en varias gráficas que tienen que ver con el COVID-19, podemos ver que si lo dividimos por meses, en el mes de mayo, enero, febrero, marzo, en abril y mayo son los meses en donde mayor concentración de contagios por COVID-19 existen en la región metropolitana. Entonces, ahí podríamos ver en este gráfico de dispersión cómo se va comportando la transmisibilidad o la infección, el número de personas infectadas por COVID-19 en el tiempo. Y es el tiempo, los meses van a responder a las coordenadas que hemos definido con anterioridad. Existe también el gráfico de columnas, en el cual supongo que ustedes ya han de estar como mucho más familiarizados, ¿no? Que muestra una serie como un conjunto de barras verticales agrupadas por categorías, ¿no? Las categorías de columnas resultan de gran utilidad para mostrar diferencias entre grupos o para poder ilustrar comparaciones con dos variables independientes. Y tenemos también las tablas de doble entrada, ¿no? Que se relacionan con un factor de riesgo como un evento. Tenemos acá, por ejemplo, estas tablas de doble entrada en donde de manera vertical, en su extremo izquierdo, posiblemente derecho para ustedes, está el sexo, ¿no? Masculino o femenino, que tendría que ser macho o hembra en realidad, ¿no? Y si fuma o no. Y aquí podemos hacer, una vez que hemos identificado este tipo de gráficos, podemos hacer algunos tipos de análisis. De hecho, masculino, en términos de codificación, le podríamos poner un 1 o una M, ¿no? Ese es un tipo de codificación. Y al femenino le podríamos poner un 2 o una F, que también puede ser un tipo de codificación, un poco también para economizar la base de datos que podríamos estar utilizando en nuestra investigación, ¿no? Entonces, y que los subtotales de cada una de las categorías nos tendrían que dar el gran total, ¿no? Están las tablas de contingencia, que es una distribución de frecuencias bidimensional, donde las frecuencias de dos variables se tabulan de forma cruzada, ¿no? Ya vamos a ver ahora un ejemplo. Las tablas de contingencia, por supuesto, son fáciles de construir, tienen la habilidad de entregar mucha información, se utilizan con variables nominales u ordinales que tienen pocos niveles o categorías. Ese es un ejemplo de las tablas de contingencia. Es decir, estamos hablando del número de hombres, en este caso, dependiendo del sexo, si fuman o no fuman, y cuando estamos hablando de datos marginales, son datos de los que no se tiene suficiente información, ¿ok? Es decir, como, no es cierto, estoy mintiendo. Los datos marginales son los totales que se tienen en cada una de las categorías, es decir, el total marginal tiene que ser el número total de la variable hombre que hemos estipulado y también el número total de la variable mujer. Y tienen que coincidir estos datos. Cuando estamos hablando de tabla de contingencias es que la suma horizontal tiene que dar lo mismo que la suma vertical. Tienen que aparecer los mismos números. En caso de que no suceda aquí, así hay que revisar de nuevo
la información que estamos construyendo y que estamos investigando de alguna forma para hacer un mejor análisis. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Me fue muy rápido? ¿Me regreso? Profe, con respecto a ¿Sí? la tabla de doble entrada, ¿es solamente porque se llama doble por el tema de las dos variables o por el hecho de solamente haber puesto hombre y mujer en opción, así como a analizar? No, las tablas de doble entrada no es por el número de variables. Las tablas de doble entrada responden a que tiene que haber un cruce de la información, tanto horizontal como vertical, ¿no? A eso se refiere sobre todo, en donde todas las variables tienen que ir interconectadas. A eso se refiere básicamente. No es por el número de variables. Ah, ya. ¿Alguien más? Chicos, chicas, Creo que no, profe. ¿no? Ok. Bien. Si no hay dudas, yo voy a subir esta información de todas formas al aula virtual, pero si no hay dudas, ¿en serio no hay dudas? ¿No hay ningún comentario? Mm. Profe, pero si no hay dudas es porque usted explica bien. Ese es el tema. Bueno, pues sí, bueno, igual está bueno. Bien, si no las hay, entonces pasemos a la siguiente parte, que son dudas puntuales de la Solemne 2. Dudas puntuales. Aprovechemos este tiempo para poder esclarecer dudas puntuales. Profe, yo tengo una duda sobre el trabajo integrador. ¿Sí? ¿Cómo será evaluado? Va a ser una prueba de conocimiento, de preguntas y respuestas. Ya, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, a mí me quedó dando vuelta algo, que el otro día la Doria nos explicó con el tema de las variables en los ítems, Sí. que el número que le podíamos asignar, por ejemplo, a la pregunta, pero era respecto a una pregunta que esté relacionada o que esté explícita en sí en nuestro documento o con referente al número como de la pregunta de la encuesta. De preferencia que sea el número de la encuesta, ¿no? Es decir, el número de la encuesta que a lo mejor no va a decir explícitamente lo que quieres encontrar, pero que tú sepas que esa pregunta te va a responder algo de la variable que estás utilizando. Y para poder identificarla de mejor manera, se recomienda que puedas poner el número de la pregunta, que tengas claridad la relación que va a haber entre el ítem, que es el número de la pregunta, con la variable y su definición. Porque si no lo haces, a veces es muy confuso y te enreda, uno se puede enredar mucho. Entonces, para que a la persona que investigue le quede claro que esta pregunta que estás realizando está directamente relacionada con la variable que quieres analizar.
profe? Sí, ¿Se escucha ahora? sí. Y en caso de que no sea encuesta, sea como una entrevista, ¿se pone la pregunta de la entrevista en el ítem? Se pone, sí, igual. Ya. O sea, era mi duda que tenían antes. Sí, sí. Gracias. De nada, les va a servir muchísimo porque a veces tienes todo el cuestionario, tienes todas tus respuestas y a veces no a veces, es latero para poder analizar una variable, tener que leer todas las respuestas y todas las entrevistas que hiciste. Es súper latero. Entonces, lo ideal es decir, ya, quiero analizar esta variable, entonces la pregunta de esta entrevista sé que va a estar relacionada. Sé que la respuesta la voy a encontrar en esta pregunta o en esta serie de preguntas, ¿no? Y esto me va a evitar tener que leer la entrevista muchas veces para poder identificar la variable, ¿no? Porque ya va a estar identificada con el ítem y les va a reducir muchísimo el tiempo. Y la pregunta debería ir con la respuesta, ¿cierto? De cada entrevista. O solo de la que saca uno como la variable. En el cuadro que yo les pedí para el informe 2, únicamente tienen que poner el número de la pregunta, ¿no? ¿O tú te refieres a la base de datos, Gerald? Sí. Sí, bueno, cuando más adelante se haga la base de datos, sí tienes que poner la respuesta ampliada, digamos, ¿no? De hecho, les voy a enseñar una base de datos que ¿cuándo va a ser? Ya, ahora les digo la fecha. Les quiero enseñar una base de datos que no está terminada, pero que hemos estado trabajando. A ver, aquí. Bien, ¿pueden ver la pantalla? Lo voy a hacer un poco más grande. Sí, profe, sí se ve. Ya, por ejemplo, estamos desarrollando una investigación sobre la percepción en salud de las personas migrantes, ¿no? Y estamos construyendo esta base de datos. Son muchísimas encuestas las que se hicieron y estamos empezando a procesar. Y aquí, por ejemplo, en la parte, aquí tenemos el número de la entrevista, ¿no? Que ahí me tocó, no sé, de la 11 en adelante, ¿no? El número de la entrevista, la nacionalidad, el género, edad, porque es algo que nos interesa saber. Y una de nuestras variables es comprender la concepción de salud y enfermedad de las personas entrevistadas, ¿no? Esa es nuestra variable, es decir, la concepción de salud. Esa es una de nuestras variables, concepción de salud. Y la pregunta que nos va a dar pistas de esta concepción que tienen las personas migrantes es la número 1. Y después, en la parte de abajo, yo voy vaciando cada una de las respuestas, pero solamente en esta columna, las respuestas 1 de cada uno de los entrevistados. Entonces, la entrevista 11 me respondió en la pregunta 1 esta información. Y así en cada una. En la 12 me respondió esto, la 13 me respondió esto, pero únicamente en la pregunta 1. ¿Por qué? Porque para poder identificar qué se percibe por concepción de salud, voy a leer únicamente estas respuestas de la pregunta 1. No tengo que leer la respuesta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, porque no voy a terminar nunca. Esta base de datos a mí me permite identificar
que la pregunta 1 va a estar relacionada con la variable concepción de salud, ¿no? Y la respuesta que yo encuentre en esta pregunta 1 de la encuesta 11, 12, 13, me va a ayudar a llegar más rápido a esa información, en lugar de estar leyendo constantemente todas las encuestas todo el tiempo. ¿Explico, Gerald? Sí, profe, esa era la pregunta. Ya, buenísimo. Y lo mismo se hace con la otra variable, que es conocer las conductas. Bueno, para conocer las conductas, la pregunta 2 está directamente relacionada con conocer las conductas, ¿no? Y así yo voy distribuyendo mi base de datos, porque yo sé que en esta respuesta voy a encontrar la información que estoy buscando, ¿no? Y esa es la base de datos, que nos falta codificarla todavía, ¿no? Es decir, hemos encontrado las respuestas, pero todo esto que ven ustedes en texto, todo esto que estoy subrayando, tengo que hacer el ejercicio de asignarles un número, porque es difícil de leer esta base de datos con tantas letras. Entonces, nos falta codificar todavía, ¿no? Para poder hacer la base de datos mucho más amplia, ¿no? Eso. La actividad de integración se va a realizar el 4 de agosto. 4 de agosto. Si es que nada sucede, nada más sucede. Profe, ¿Sí? entonces la actividad de integración es una solemne, ¿verdad? Sí, es una solemne. ¿Hay algún temario sobre lo que va a entrar en la prueba? Sí, o sea, va a ser básicamente de todo lo que hemos estado abordando en este semestre, ¿no? Es decir, como mucho de lo que va a venir, que todavía no lo hemos diseñado, porque tenemos que ponernos de acuerdo todos los profesores que estamos dando esta asignatura. Ya, profe. Algo que hemos estado conversando es de que los conocimientos, lo que se va a preguntar es algo que ustedes ya han estado haciendo en sus informes, ¿no? Es decir, ustedes ya hicieron como la práctica y va a venir como la parte teórica, que para poder hacer la práctica deben tener claridad en lo teórico y ustedes ya lo tienen como más trabajado, o ese sería el supuesto, ¿no? Ya, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues eso, ¿no? Nos vemos la próxima semana, me parece que ya sería la última sesión la próxima semana, si no me equivoco, y espero que estemos por acá de vuelta. Ah, una cosa antes. Hubo algunas dudas repetidas con respecto a los temas éticos. Cuando estamos hablando de los temas éticos, que es parte de lo que tienen que entregar en el informe 2, tiene que ver con aspectos éticos de la investigación, es decir, poner cómo se va a manejar la información, la confidencialidad de la información, un documento que diga que la persona acepta de participar en esta información, etcétera, ¿no? Entonces, eso es básicamente, yo les voy a subir un documento que les va a ayudar muchísimo el día de hoy al aula virtual. Entonces, para que puedan abordar esos temas, ¿no? ¿Alguien más?
Bueno, pues terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Profe, ¿Sí? ay, que le había escrito al chat. Sí, vi el WhatsApp. El chat. Terminamos. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao. profe, gracias. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Ya, mire. Estoy deteniendo la grabación, dame un segundo.